Amigas y amigos de Mercosur al Día, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarles. Una vez más estamos con el profesor Aldo Centurión López desde la ciudad de Asunción del Paraguay para comentar las noticias de los periódicos más importantes de nuestra América Latina. ¿Qué tal, Aldo? Gusto de saludarte. ¿Cómo has estado? Bueno, ¿qué tal? Acá un poco tomando un rico té. Y bueno, noticias en América del Sur, prosiguiendo un poco lo que estamos haciendo en estos días, haciendo un análisis de cada una de las noticias, especialmente los portales de los periódicos. ¿Qué dice La Nación? La ciudad analiza fuertes limitaciones en la circulación durante los fines de semana, ¿no? Hay que tener en cuenta que en La Nación hay muchos periódicos que están en diferentes países que se llaman La Nación, ¿no? Entonces, pero La Nación es de Argentina, tengo Argentina. entendido, ¿no? Flexibilidad Argentina. kirchnerista para medir el lawfare. Bueno, hay que tener en cuenta también que hay una pugna ahí por manejar de alguna manera el Poder Judicial, especialmente la Procuraduría y todo el tema de la Fiscalía. Y entonces ese es un problema que tiene la Argentina y lamentablemente el Poder Judicial en Argentina no es independiente porque la vicepresidenta de la República, que es del Poder Ejecutivo, es al mismo tiempo presidenta de la Cámara de Senadores. Por otro lado, todo lo que se llaman los jueces y sus nombramientos son aprobados por los congresistas, por el Parlamento. Entonces, ¿qué tipo de independencia tienen? Y también el presupuesto general de la Nación. Por lo tanto, vemos poca independencia en el caso argentino y en la mayoría de los países de América del Sur que el Poder Judicial no es independiente, así como dice la Constitución de la mayoría de los países. Entonces hay que modificar esa Constitución de tal manera que el Poder Judicial tenga presupuesto propio, sea elegido inclusive por voto popular y que las personas más honorables pudieran tener un tiempo limitado para ejercer el poder y tengan la independencia para dar fundamentalmente lo que todos esperamos los ciudadanos, que es justicia para todos. Sí, la verdad que el caso argentino es muy particular en ese sentido porque definitivamente no hay una independencia real entre los tres poderes. Bueno, de Argentina pasamos a Bolivia. ¿Qué dice el Correo? El Correo dice en su portada del día de hoy: instituciones de Chuquisaca crean comité para reactivar la economía. Sabemos todos los problemas que genera COVID en los distintos países, dadas las cuarentenas que van variando. Se tiene que cerrar 15 días, una semana, se vuelve a abrir, vuelve a cerrar, pasan a fase 2, fase 3, vuelven de acuerdo a la cantidad de aumento de contagios nuevamente a cerrarse las empresas. Entonces, es una buena iniciativa para que por lo menos en este caso Chuquisaca vuelva a reactivar la economía allá en Bolivia. Un Bueno, problema José, general. sí, José, la crisis económica, la crisis política y también la pandemia ha afectado enormemente a Bolivia, que venía con una tasa de crecimiento por encima del promedio de América Latina. Y en el año 2020 fue uno de los países más afectados por esa crisis política y, y también la pandemia. Así que me parece muy bien. Y por otro lado, uno de los temas que ahí también plantea es la escasez de vacunas, así como el oxígeno, ¿no? Sí, el problema de las vacunas es un problema muy general por lo que vamos a ir viendo en el día de hoy, porque la prensa prácticamente en casi todos los países va mencionando las dificultades que hay con las vacunas, especialmente porque el programa COVAX, la verdad que ha sido un dolor de cabeza para la mayor parte de los países. Y bueno, en Brasil hay
varias denuncias que están siendo investigadas por la venta ilegal de madera sacada de la Amazonia. Esto porque se autorizaron talas de manera irregular y en este momento hay una investigación abierta sobre ese tema. Sabemos que ese mismo tema también es el que puso en jaque el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur por el tema medioambiental, a raíz de los incendios que hubieron en el Amazonia, ¿recuerda? Sí, hay que tener en cuenta que Brasil es la zona de mayor biodiversidad en temas de lo que es vegetal y también animal. Y por otro lado, también ha sido uno de los países propulsores de lo que es el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, con la nueva presidencia de Bolsonaro, creo que se ha tenido dificultades en este sentido y en algunos casos se ha permitido la tala indiscriminada y no controlada de lo que es la Amazonia. Y eso ha afectado el relacionamiento no solamente interno con los diferentes movimientos ecologistas o partidos políticos y también la misma base que lo ha llevado al poder, que son diferentes movimientos y actores, pero también el impacto que tiene en el ámbito del Mercosur, porque es una de las dificultades que tenemos para que se vaya firmando en cada uno de los países de la Unión Europea el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Un tema ambiental es un tema clave y la deforestación también. Exactamente. Bueno, este creo que es el titular más llamativo que tenemos hoy en Chile de Publimetro. El show infinito de la oposición. Sabes que a la medianoche se venció la inscripción para las precandidaturas para que vayan a las elecciones primarias para los candidatos a presidente. Y esto fue ayer, la verdad que verdaderamente fue un show en la televisión, especialmente del sector de la centroizquierda. Ya, candidatos se bajaban a una hora, otros se iban subiendo y se seguían bajando por la tarde hasta que anoche, ya cercana a la medianoche, solamente Jadwe, alcalde de Recoleta, y el diputado Boris de Punta Arenas fueron los únicos que se inscribieron para las primarias internas por las centroizquierda. Mientras que por la derecha se inscribieron muy temprano Joaquín Lavín, Sichel, el presidente también de Renovación Nacional, y el exministro de Hacienda, Briones, fueron los 4 inscritos por la derecha. Ahora, de todos los candidatos que habían en un momento determinado, tenemos que pensar que el plazo final para las inscripciones definitivas a presidentes de la República es en el mes de agosto. Se realizan las primarias internas y de ahí van a ir saliendo, al final veremos en agosto cuáles son los candidatos definitivos que va a haber para la elección presidencial de noviembre en Chile. Es decir, para que la gente entienda, en Chile hay primarias por cada uno de los partidos o las alianzas o concertaciones, por un lado, pero por otro Entre los lado, hasta bloques. agosto existe todavía la posibilidad de que varios partidos se alíen y presentan candidaturas, es así, ¿no? Claro, pero ahí ya es candidatura, digamos, por consenso, sin elección de primarias internas. Por ejemplo, Paula Narváez tendrán que ponerse de acuerdo ahora con el Partido por la Democracia, con el Partido Socialista, con la Democracia Cristiana, ¿verdad? ¿Cuál de todos ellos va a ser el candidato? Pero van a tener que hacerlo por consenso y ya no por elección popular, como se va a hacer en el caso de Jadwe y Boris. ¿Ya? Ahora se entiende más claramente esto. Entonces, yo por lo menos observo varios bloques, pero un bloque que es el bloque de la derecha, que es liderado por el presidente actual y todo lo que significa las alianzas que ha logrado.
que es la derecha, que es pro mercado, más mercado, digámosle, y el otro que observo que es el centro izquierda, ¿no? Donde están la mayoría de los partidos aparentemente, ¿no? Pero dentro de la centro izquierda también hay una división, y después tenemos a la izquierda más extrema, que tengo La entendido izquierda que es el extrema. Partido Comunista. No tenemos digámosle, una extrema derecha, ¿no? Pero tampoco veo un centro derecha, digámosle, ni un centro. Centro izquierda veo movimientos de izquierda extrema y veo de derecha. Esos tres movimientos veo en este momento. ¿Eso es razonable Exacto. pensar de esa manera? Sí, lo que pasa es que hay una derecha que es un poco más extrema, que es el Partido Republicano, Ujú. que el Partido Republicano probablemente va a llevar su propio candidato, que es Miguel Cast, ¿ya? Él Ujú. podría ser el candidato del Partido Republicano, independiente que vaya también, por ejemplo, si sale electo, sea Lavín o sea Sichel, cualquiera del grupo que apoya, digamos, al gobierno, también puede que de ahí va a salir un candidato. Lo mismo va a suceder acá. Muchos esperaban, por ejemplo, que Jasna Proboste, que es demócrata cristiana y actual presidenta del Senado, ayer podía aparecer inscribiéndose para una primaria. De hecho, Jimena Rincón, que era la candidata del Partido Demócrata Cristiano, ella bajó su candidatura, lo mismo hizo Heraldo Muñoz, pero al final de la tarde no hubo, digamos, ningún acuerdo por parte de la centro izquierda, entre los cuales está la democracia cristiana, y terminó inscribiéndose los dos más radicales, que es el Partido Comunista con el alcalde Jadwe, ¿verdad? Y el diputado Boric, que es de la otra facción también muy radical. Entonces, una de las cosas que anoche, por ejemplo, hicieron un llamado a que el gobierno dejara en libertad a todos los presos que hay producto del estallido social del año 2019. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, hacen que se produzca un roce muy fuerte y no hay acuerdos ahí porque hubo mucha delincuencia organizada en los saqueos y todo lo demás. Así que vamos a ver cómo se viene para julio y agosto con los candidatos finalmente. El espectador de Colombia, paro Colombia. sostenido. Paro sostenido, dice, ¿no? ¿Cómo se sostienen un poco las huelgas? Porque las huelgas se sostienen, por lo menos, por un grupo que es el grupo más duro, y después tiene que haber logística y también tiene que haber recursos financieros para sostener una huelga, ¿no? ¿Quiénes están tras este paro cívico que se dice, ¿no? Pero por un lado hay voluntad de las personas individuales de ir a participar porque están enojados, pero por otro lado hay grupos organizados. Exactamente, hay un comité, el comité del paro, que son los que se encuentran negociando con el presidente de la República, están en conversaciones para ir levantando el paro de una forma gradual, se va haciendo. Ya desde ayer salió el ejército a despejar las vías y las carreteras para que pueda haber circulación de alimentos, que era uno de los principales problemas. Ya van 3 semanas de paro en Colombia. Ha habido una gran cantidad de muertos, todavía se habla de alrededor de 250 personas desaparecidas, ¿ah? Y lo que ha generado también, inclusive comentarios del expresidente Santos, para tratar de buscar una fórmula, llegar a algún acuerdo para que el paro se pueda levantar. Que Vamos a fue ver nombrado también. Premio Nobel de la Paz, ¿no? Santos fue nombrado un Premio Nobel de la Paz. Ahora Sí, bien, siempre hay interés de Venezuela en lo que pasa en Colombia, ¿no? Y aparentemente esta situación de violencia ha mejorado un poco el perfil
y también el interés de la gente en el candidato opositor, que tiene relaciones de alguna manera con el socialismo del siglo XXI, que es el candidato al cual le ganó en este momento Duque, ¿no es así? Petro, sí, sí, no, es que Petro, digamos, siempre ha sido muy cercano al socialismo bolivariano y en este momento ha tomado también relevancia a estar apareciendo en las protestas en Bogotá. Ujú. El Bueno, comercio. el comercio de Ecuador. Trae en su portada hoy, dice, base mínima de capital se exigirá a las pequeñas cooperativas. La base mínima de la cual se está hablando es de un monto cercano a los $200.000. ¿Ya? Y recordemos que en este caso Ecuador, su moneda es el dólar. ¿Ya? Por Sí. otro lado, también señala que más del 50% de los grupos vulnerables han sido vacunados en Ecuador. Bueno, creo que este es otro tema también. Lazo, ya no hacen falta caudillos para imponer su voluntad. Y me parece bien, ¿no? Porque la democracia se construye con instituciones fuertes y los líderes son transitorios y entonces tienen que hacer lo que deben hacer, especialmente lo que se ha comprometido al asumir, ¿no? Responder a los intereses de la ciudadanía y velar para que se logre el bienestar económico y espiritual y se cumpla los principios de justicia y equidad para todos. Sí, entre las noticias que se vienen en estos días también en Ecuador está el pedido de extradición del presidente Correa, que van a reactivarlo nuevamente para traerlo ante la justicia en Ecuador. Paraguay. Bueno, en realidad el título es bastante ilustrativo, ¿no? Criminal falta de vacunas por inutilidad del gobierno, porque hay que definir quién pone un poco en la tapa digamos, la frase que de alguna manera hace de que la gente vea que ese es el principal interés de la ciudadanía o del medio, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que uno de los grandes problemas que tienen los medios es que estos medios muchas veces no se han democratizado y siguen intereses, ¿no? Estamos hablando de intereses de grupos, ¿no? Entonces, este título es muy fuerte porque en realidad inutilidad del gobierno, o sea, tenés criminal, que es digamos, un delito, es decir, que muchas veces está tipificado en los códigos penales, e inutilidad que es, digamos, con respecto a la gestión, no sos eficiente, ¿no? Tenés varias cosas, ¿no es cierto? Y la falta de vacunas, ¿no? La falta de vacunas en todo el mundo es una realidad, excepto en los países desarrollados que producen vacunas, ¿no? Que producen vacunas. Pero en la mayoría de los países se tienen problemas en cuanto a la provisión de las vacunas. Y en realidad es el título más fuerte con respecto a lo que está pasando con las vacunas, ¿no? De hecho, en el día de ayer, en las informaciones que han suministrado el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es la información oficial, se ha determinado que por razones de logística hay poca vacuna, pero aquellas localidades, por ejemplo, en las cuales no tienen condiciones de logística para que las vacunas estén en las condiciones adecuadas, por ejemplo, en algunos casos con temperaturas bajas, no podrán vacunar, como por ejemplo la zona de Villarrica o la de Paraguarí, ¿no? O la de Presidente Hayes. Sin embargo, en Central y Asunción podrán vacunarse siguiendo el cronograma basado en la terminación de la cédula de identidad entre 0 al 9, ¿no? Entonces, el sábado termina la segunda fase, que es la de la fase de los ciudadanos que tienen 65 años o van a cumplir 65 y el resto, ¿no es cierto? Inclusive a las personas que no pudieron vacunarse, que en la primera etapa fue de 70 para adelante. Así que se está haciendo con dificultades y bueno, el otro tema es lo que nosotros habíamos hablado de la ineficiencia
y prácticamente un castigo para los ciudadanos, que es el tema del transporte, que los servicios son ineficientes, no competitivos, y una noticia positiva en el sentido de que no sube el pasaje. En realidad se sigue pagando lo mismo para un servicio muy ineficiente. Así es. Bueno, y ya vemos el caso de Perú. El caso de Perú, Perú 21 trae hoy en su portada que el general de la Policía Nacional Peruana, Carlos Morán, quien fue agente del jefe de la Dirandro y ministro del Interior, advierte: Movadef es sendero luminoso. Este es un problema que ayer también lo estábamos conversando, lo hablábamos, del cual hay ciertos sectores que están junto al candidato Pedro Castillo, que se le reconoce como parte de este movimiento o este grupo, que fue un grupo terrorista muy activo al comienzo de los años 90, que nuevamente están apareciendo junto al candidato, ¿verdad? O con relacionamiento cercano al candidato, lo cual es un llamado de alerta a la población. Y se está preparando un nuevo programa para que confronten sus ideas la candidata Fujimori y Pedro Castillo en los próximos días. Así que vamos a estar pendientes también de él para ver cuál va a ser la evaluación y los resultados que se van a tener. Bueno, José, yo recuerdo en una época cuando estuvo como presidente Fujimori, que fue elegido, en la confrontación que se tuvo con Sendero Luminoso, y la invasión y el secuestro que tuvo la embajada de Japón, tengo entendido que De es así, Japón. Sí, sí. y que fueron momentos muy difíciles, muy complicados, y que produjo una preocupación mundial, porque no se resolvió en pocos días. Y bueno, ahí dependía un poco de la capacidad de resistencia del gobierno, la capacidad de resistencia de Sendero Luminoso, o del grupo que tomó la embajada, y bueno, luego tuvo que ser asaltado y murieron muchas personas ahí, y a partir de ahí también se produjo un cierre de Fujimori, y finalmente en algún momento dado disolvió el Congreso, y también se produjo daños muy grandes en temas de derechos humanos y también prácticas abusivas contra las personas. Por eso él está preso. Exactamente, ahí es cuando vino lo que se conoció como el Fujimorazo. Bueno, en Uruguay. Instrumentarán la internación compulsiva de personas en la calle, ¿no? Me Sí, parece señor. bien. El lunes empiezo, dice. Entonces, No, el ante lunes consulta del empieza la gobierno, actividad Bartol de los descartó gimnasios. ser representante en Roma. Esta es una cuestión interna. Exactamente. No, el lunes empiezo es con la reapertura de los gimnasios y se reinicia la actividad física nuevamente en los espacios cerrados. Lo de la instrumentación de la internación compulsiva de personas en la calle se refiere a una ley que estaba cuando era presidente José Mujica, perdón. En el cual se internaba a los indigentes, así fuera contra su voluntad, en los respectivos centros para la rehabilitación y sacarlos del estado de indigencia en que se encontraban. A eso se refiere que lo van a retomar nuevamente y reactivar ese programa. Bueno, la droga es un problema de salud pública en todos los países de América del Sur, y hay mucha indigencia en diferentes países, y eso se nota también en Paraguay, se nota en Argentina, se nota en Brasil, bueno, en todos los países. Bueno, en realidad uno tiene que hacer una política de Estado de largo plazo, porque hay que tratarlos. La mayoría de los que viven, los indigentes, no solamente sufren de hambre, sino sufren de la falta de cariño, discriminación, y por otro lado muchos de ellos están alcoholizados o drogados. Y nosotros tenemos acá en Paraguay también el caso de los indígenas, que hay que tratarlo con una política pública de largo plazo
para tratar Exacto. de recuperarlos. Bueno, llegamos a las últimas noticias de Venezuela, que tiene tres cosas relevantes. La primera menciona que han nacido 13.478 pymes en pandemia, 10.968 son del sector comercio y 2.510 son industrias creadas entre 2020 y 2021. ¿Y cuántos se han cerrado? No dice la noticia, ¿no? No dice lo que se han cerrado, que obviamente la cantidad de industrias en Venezuela, no solamente hay que hablar de lo que pasó entre el 2020 y 2021, periodo de pandemia, sino todas las empresas que se han cerrado ya desde el año 2010, 2011 en adelante, que es un altísimo porcentaje. Sí, Por hay otro lado, dice... Claro, sí, José. Dice que los opositores prometen candidaturas únicas, que algo también mencionamos el día de ayer, que la oposición está preparándose para participar definitivamente con miras a las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales en el mes de noviembre en Venezuela. Y a ese respecto también Estados Unidos le puso una fecha de vencimiento a Guaidó, que es en diciembre de este año. Hasta ahí dice que le estaría dando su apoyo abierto. Así que vamos a estar pendientes con estos acontecimientos también en el sector político venezolano, porque hay presión por parte de la Unión Europea. La OEA también ha hecho sus comentarios y a fin de que pueda haber una salida negociada al tema de las elecciones con este nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo que tendría que definirse si junto a las elecciones de noviembre, que van a ser de gobernadores, alcaldes y concejales, va a haber también una elección presidencial. Si así fuera, obviamente que las cosas cambiarían con la veeduría internacional correspondiente, ¿verdad? Y también tiene que haber elecciones de la Asamblea Nacional, no solamente presidencial. Claro, exactamente, tendría que ser el conjunto completo. Bueno, Guyana Press. 4.000 guyaneses que viven en San Vicente prefieren la erupción volcánica que regresar a Guyana. Rechazan la oferta de Irfan Ali de regresar a casa. Si bien Guyana no es como hemos dicho, un país con una gran cantidad de habitantes, pero sin embargo, a través del Caribe hay mucho movimiento y mucha migración de los guyaneses, y en este caso, en la isla de San Vicente, a pesar de las erupciones de los volcanes que han habido, dice, les han ofrecido a los ciudadanos guyaneses para que puedan regresar a la isla, a Guyana, pero prefieren quedarse en la isla. Generalmente no tenemos mucha información de allá, al igual que de Surinam. El caso de Surinam se refiere la noticia a que los pacientes y beneficiarios del servicio de seguro social deben desde el día 20, es decir, a partir de hoy, pagar sus propios medicamentos y todos los consumos que hagan dentro del servicio de salud y seguro social en Surinam. Eso es en resumen lo que hemos tenido al día de hoy en lo que se refiere a nuestro continente. Bueno, perfecto. Bueno, hemos hecho un recorrido muy interesante sobre las noticias principales que están en las portadas de los principales medios de comunicación. Y bueno, seguiremos informando y también haciendo un análisis de lo que pasa en América del Sur. Exactamente. Mañana haremos un redondeo de lo que está aconteciendo. Vamos a hacer una mirada más global
de lo que también está afectando y puede afectar en el mediano, corto y largo plazo a nuestra América Latina. Así que nos reencontramos mañana en nuestro mismo horario. Un saludo, Aldo, que tengas un excelente día y nos volvemos a ver mañana, amigas y amigos de Mercosur al Día. Para todos.